forma de entender la radio. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a pamphlet child, 'cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could I see on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, it's our moment. You know the time that we're going. Gonna be golden. Up, with our voices. You only get just so often. Gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, I would take no fears, no lies, that's who we're born to be. Waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now and finally Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Arranca Señal de Mercado. Datos y análisis de la economía real. Mercados, inversiones y negocios. Las variables clave que marcan el rumbo del país. Entrevistas, las últimas novedades, los temas que se hablan en la calle y en las redes y lo que viene. Conduce Juan Pablo Marino por LED FM. Like the legend of the phoenix. Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos. Arrancamos Señal de Mercado aquí por FM Radio LED. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana. Mi nombre es Juan Pablo Marino para contarles, anticiparles lo que puede pasar, lo que está sucediendo en la economía, en los mercados, en los negocios y en la economía real, ¿no? Estuvimos ahí el programa pasado no estuvimos. Tuve la suerte de estar en los Estados Unidos, ahí gracias a la gentileza de Banco Macro, y a presenciar un evento que, bueno, es la verdad para un periodista de mercados, de economía, de finanzas, muy relevante estar ahí en Wall Street, ¿no? Ahí estuvimos presenciando el toque de campana de una empresa argentina que cumple 20 años cotizando en Wall Street, con lo que ello implica, y también para entender cómo funcionan hoy los mercados. Ahora vamos a hablar qué está pasando realmente en los mercados, porque allá en los Estados Unidos todo pasa por la guerra. ¿Cuándo termina? Sigue siendo la pregunta, con distintas versiones en las últimas horas de que Trump estaría pensando en ponerle fin a este conflicto bélico que ya cumplió 4 semanas y que ha generado todo tipo de repercusiones en la economía real, en los mercados. Vamos a repasar en el día de hoy todo lo que ha generado durante todo marzo, pero quería retratarles un poquito de qué se trata Wall Street, y hoy quedó prácticamente signado para eventos como el toque de campana, había charlas y caminatas de estudiantes secundarios. O sea, no están los operadores, ya todos ustedes saben, se opera vía celular, vía web, y todo lo que antes veíamos como esa especie de multitud apretada, teniendo en cuenta que había gritos, una especie de pogo, en muchos casos donde había jornadas muy
electrizantes. Bueno, eso ya no quedó. Hoy el recinto está prácticamente vacío, ahí en el NYSE, en el New York Stock Exchange, así se denomina. Pero bueno, muy interesante la experiencia. Y les insisto, hoy pasa todo por la guerra, más allá de este evento de Banco Macro y lo importante que fue para la entidad estar allí y que te vea todo el mundo. ¿Saben cuántas personas ven cualquier tipo de toque de campana, sea al inicio, el opening bell o el closing bell? Bueno, alrededor de 150 millones de personas, me decían ahí, entre todos los medios estadounidenses que van cubriendo y están en vivo allí, desde Bloomberg, y cadenas como la SNBC y muchas otras, y también las redes sociales. Pero es un evento por eso muy relevante y te pone, en el atril del mercado más importante del mundo, con lo que implica ello. Pero bueno, vamos a dar vuelta a la página y contar un poquito en qué estamos, qué está pasando en la República Argentina. Terminamos un mes de marzo muy agitado en términos de precios de la nafta. Si bien aquí en la República Argentina no ha subido lo que ha subido en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Chile. En Chile estaba viendo que la nafta subió alrededor del 50% o un poco más incluso. Aquí en Argentina estamos viendo subas del 20%, que también, con la inercia que tenemos de precios aquí en Argentina, es muy importante la suba, pero no replicó toda la suba que hubo del petróleo, que en lo que va del mes, hoy termina, marzo, sube alrededor del 50%. De hecho, es la suba más importante en toda la historia desde que se tiene registro, con lo que eso implica, con impacto directo. Y la pregunta que surge, impacto directo en la economía, digo, ¿no? Y la pregunta que surge es hacia dónde va la economía global, hacia un escenario de estanflación, estancamiento de la economía con inflación. Hay algunos bancos centrales incluso que están ya evaluando la posibilidad de subir las tasas de interés para tratar de contener la suba de los precios. Y eso no es una buena noticia para Argentina, entendiendo que eso siempre delimita y tiene un condicionamiento en los flujos hacia los mercados emergentes y por consecuencia también aquí vemos algún efecto en nuestro país. Así que lo relevante pasa por eso, cuándo termina la guerra y cuándo afloja el precio del barril de petróleo, que ya se mantiene hace varias jornadas encima de los $100, el Brent, 108 estaba en las últimas horas, el WTI también, el WTI incluso subió más de 50%, 56%. Y tenemos que hablar también de una buena noticia para la República Argentina, lo que ya estuvimos observando el día viernes, que tiene que ver con un fallo favorable con la causa YPF, que ha generado, por supuesto, mucho debate de quién tuvo razón, quién se ve beneficiado a partir de esta decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. Lo cierto es que es una noticia fundamental para nuestro país, porque por supuesto 16.000 millones de dólares no los teníamos y no está contemplado ni siquiera en el presupuesto, porque es algo que Argentina iba a tener que resolver de alguna u otra forma, y es un poco de alivio, ¿no? Una situación financiera que todavía sigue siendo tensa, dada la acumulación de reservas que viene, si bien creciendo por el lado del Banco Central, que sigue comprando dólares, pero al mismo tiempo las reservas no están subiendo en la misma dimensión que compra dólares el Banco Central. Y esto por dos razones fundamentales. Una, porque se está pagando deuda. El gobierno todavía no ha logrado salir a los mercados internacionales, y menos con esta situación donde el riesgo país está por encima de los 600 puntos. Y eso, por ahora genera un interrogante de qué forma va a conseguir la República Argentina financiamiento para hacer frente a los pagos de deuda. Tenemos 4.200 millones de dólares por pagar en el mes de julio, y también enero, julio del año que viene. El gobierno, si bien deslizó que está trabajando, negociando algunas alternativas, se especula con algunos préstamos directos de algunos países, Estados Unidos, Italia, Israel. Nada, por supuesto, sin confirmar. Y la otra alternativa es, la venta de empresas públicas. Transener, Belgrano Cargas, AISA, son las empresas que están ahí en la órbita del gobierno para
ser transferidas en algún momento al sector privado. Al mismo tiempo, bueno, nos hacemos preguntas por la actividad, por supuesto, la actividad económica, que tuvimos el dato de enero, fue positivo, pero es un positivo para algunos sectores, que en el neto te da bien, pero si uno hace doble clic en el PBI y en lo que fue la actividad económica de enero, sigue la foto de ganadores y perdedores, claramente. Por un lado, sector vinculado a la minería, hidrocarburos, agro, intermediación financiera, y por otro, los que vienen rezagados y que no recobran vuelo. Me refiero a la industria, me refiero al comercio, me refiero también a la construcción. Y en ese sentido, en las últimas jornadas vienen llegando algunas encuestas que hacen ver un deterioro en la imagen del gobierno, con lo cual yo creo que están tomando nota desde el gobierno, del equipo económico, y eso ya se empezó a ver reflejado en algunas decisiones económicas, política monetaria, baja de tasas, baja de encajes que es el dinero que tienen inmovilizado los bancos, y uno pensaría que el gobierno ya está decidido a que empiece a, por lo menos, a moverse el crédito nuevamente, que fue el gran impulsor de la actividad por allá por fines del 2024, comienzos del 25, en una actividad que, insisto, sigue funcionando a dos velocidades, y eso es lo preocupante, porque los sectores que más empleo generan son los que vienen más golpeados. Insisto, ahí va a ser clave, y eso lo vamos a hablar hoy en una entrevista que vamos a tener con un economista. Para cerrar este primer bloque, rapidito, ¿cuál fue el balance de marzo en los mercados? Los mercados estadounidenses para atrás, el S&P 500 tiene uno de sus peores meses en mucho tiempo, casi 8% abajo. El índice dólar, y eso es una noticia que también contrasta entre lo que pasa con el dólar en el mundo, que subió, y fuerte, porque el índice dólar 2,3%, la verdad que es muy importante respecto a otras monedas, y aquí en la República Argentina el dólar está terminando el mes estable. Tuvimos un rebote viernes, lunes, vamos a ver cómo cierra hoy martes, pero sigue estando en niveles mínimos de los últimos 3-4 meses el dólar, 1.400, 1.420 el minorista. ¿Y qué pasó con la bolsa local? Bueno, por un lado, acciones para arriba. Y también ahí es una buena noticia, impulsado por supuesto por YPF y por las petroleras, que vieron el precio del petróleo subir, y eso tiene impacto directo en esas cotizaciones. Y por el otro, la mala noticia es que subió el riesgo país, y ahí sí nos impacta el mercado global. Estamos arriba de 620 puntos, 630, es una suba en lo que va del mes, vamos a ver cómo terminó hoy, pero más de 11%, y esa es la mala noticia en términos financieros para Argentina, junto con la suba de la nafta, que le va a poner presión, y ya están hablando las consultoras de que la inflación de marzo, que se va a conocer en 2 semanas, va a empezar con el número 3. Así que sigue otro mes y ya van 10 meses que el gobierno no puede mostrar un número menor al mes pasado. Vamos a hablar de todos estos temas, vamos a profundizarlos. Antes de irnos a la primera pausa musical, un consejito: si tenés dólares guardados, te tiro un dato. En Superviel los podés poner a trabajar muy fácil, los depositás y listo, con la cuenta remunerada crecen sin hacer nada. O también podés elegir el plazo fijo en dólares, con una de las mejores tasas del mercado. Trae tus dólares a Superviel. Si no sos cliente, ingresá a www.superviel.com.ar y abrí tu cuenta. Pausa musical y ya venimos. Hasta las 11 estamos aquí en Radio LED. Saturday night I was
Muy bien, 10:17 de este 31 de marzo, último día hábil del mes. Y bueno, vamos a volver a meternos en algunas señales del mercado. Yo ahí contaba en la introducción, en este arranque de abril hay varias lecturas que hacer y cambios en la política monetaria. Tuvimos baja de encajes, bien digo, en la última semana. Esto genera, por supuesto, la expectativa de que el gobierno, al contrario de lo que sucedió previo a las elecciones de octubre, está teniendo una política más laxa, más flexible respecto a ese apretón monetario que hubo previo a las elecciones de octubre. Y observando lo que está pasando con el crédito, que viene cayendo en términos reales en los últimos 3-4 meses, bueno, creo que ahí empieza el equipo económico a tomar conciencia que la actividad, la verdad, la está sufriendo. Algunas actividades que vienen rezagadas, que no encuentran, en algún caso, piso, o que no encuentran un rebote, que siguen estancadas. Al mismo tiempo tenemos consumo débil, salarios que también vienen perdiendo frente a la inflación, y empieza además a aparecer la discusión de fondo sobre el tipo de cambio, el dólar, que como les contaba, cierra un marzo tranquilo, estable, pero si uno observa y lo compara con la inflación, venimos teniendo números cercanos al 3% en los últimos 2-3 meses, vamos a cerrar marzo seguramente cerca del 3%, y el dólar sigue planchado. En lo que va del año cae en menos de 5%, es un montón respecto a la suba de precios. Y bueno, es también preguntarse si también el tipo de cambio está ejerciendo también algún tipo de presión para la actividad, más allá de que por el lado de, y eso es otra pregunta también, ¿funciona o sigue funcionando como ancla cambiaria con este nuevo esquema? Teniendo en cuenta lo que venimos observando con los precios. Y bueno, vamos a ordenar todas estas cuestiones que vienen sucediéndose en la economía argentina, y ya lo tenemos ahí conectado. Le vamos a dar la bienvenida a Federico Machado, que es economista de la consultora LLZ, y también es una nueva camada de los economistas, que tiene bastantes seguidores, lo siguen mucho en X, y así que después le vamos a preguntar la dirección de su Twitter para que también lo sigan aquellos que no lo hacen. Fede, bienvenido, un placer que estés acá en Señal de Mercado. ¿Cómo andás? Juan Pablo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, un placer, Fede. Bueno, vamos directamente a lo concreto, porque lo que más nos interesa es entender este momento de la economía, dónde estamos parados, y también lo que está haciendo el gobierno respecto a una política monetaria que venía siendo bastante contractiva, es decir, sacando pesos de la economía, queriendo que las compras del Banco Central que hacen que haya pesos en el mercado, bueno, de una forma el gobierno trata de sacarlos para no generar inflación. Y la pregunta es si hay un cambio hay un giro en esa política monetaria, y hace pensar de que hacia adelante vamos a tener otro escenario, por ejemplo, respecto al crédito, respecto al consumo. ¿Hay chances de que eso cambie, esa dinámica, y que empecemos a ver algo diferente a lo que vimos en los últimos meses respecto a estas dos variables clave? Bueno, yo tengo de alguna manera otra lectura. A mí me parece que el gobierno no venía estos meses con una política monetaria contractiva, sino que viene más bien con una política monetaria pasiva. Es decir, es verdad que el gobierno inyecta pesos en la economía mediante la compra de dólares, y que luego los retira mediante las operaciones del Tesoro, que vienen con un rollover mayor al 100%. Sin embargo, si uno mira esas licitaciones, uno va a ver que no hay grandes premios en las tasas, ¿no? Es decir, que el gobierno da una serie de instrumentos, ofrece una serie de instrumentos, y después toma los pesos que se ofrecen a las tasas de mercado, ¿no? Entonces, en cierta medida, la cantidad de pesos que vos tomás, ahí es pasiva. Distinto era, como bien dijiste vos, durante el año pasado, durante el periodo electoral, donde el gobierno pagaba premios en las licitaciones, ¿no? Pagaba tasas más altas que las de mercado, para de esa manera llevarse más pesos, porque estaba en una situación de tensión cambiaria, etcétera. Bueno, hoy en día no es eso lo que está sucediendo, sino que el gobierno actúa de manera pasiva, ¿no? Toma los pesos que se ofrecen a estas determinadas tasas. Yo creo que el gobierno viene con una intención de fortalecer la actividad, y de alguna manera la inflación ha pasado a segundo plano, si se quiere. Ya no es la prioridad absoluta como lo vimos durante los primeros 2 años de gobierno, pero me parece que no es que cambian a partir de ahora, sino que ya viene con esa política desde comienzo de año. Lo que pasa es que del otro lado no hay una respuesta del sector privado a ese incentivo. El sector privado no se está quedando con esos pesos que el Banco Central está proveyendo mediante la compra de dólares, sino que está yendo
a bonos, ¿no? Es decir, lo que vemos desde mi punto de vista es una oferta de pesos que se expande porque el Banco Central compra dólares, pero no hay una demanda de pesos que acompaña. Y como no hay una demanda de pesos que acompaña, esos pesos ¿dónde terminan? En instrumentos del Tesoro. Fede, pero la decisión del Banco Central de aflojar los encajes la semana pasada, ¿no crees que va en todo caso, con una decisión de extender o por lo menos abrir una puerta a que las tasas de los créditos bajen? No sé si vos lo ves en ese sentido, porque había de hecho una discusión en el mercado, si finalmente va a generar una baja de tasas, esa baja de encajes que definió la autoridad monetaria. ¿Vos lo ves que eso tenga repercusión en el crédito finalmente, más allá de lo que contabas, de esta política monetaria pasiva del Banco Central? Bueno, hay que tener en cuenta que los 5 puntos que bajaron de los encajes son 5 puntos sobre encajes remunerados. Es decir, que eso no era una obligación de tener pesos al 0% en los bancos, sino que es la obligación de tener ciertos instrumentos del Tesoro como parte de sus tenencias, ¿no? Que eran en general instrumentos atados a la TAMAR, es una regla que se puso durante las elecciones del año pasado, también en este contexto de apretón monetario, y eso se relaja, entonces lo que vos liberás ahí son instrumentos del Tesoro. Okay. ¿Y qué hicieron los bancos en esta licitación? Fueron a colocar más instrumentos del Tesoro y volvieron de manera voluntaria, ¿no?, a tomar instrumentos del Tesoro para compensar esos menores encajes. Es decir que no veo yo ahí que vaya a haber una liberación de pesos que incida en las tasas activas, que para eso tendrían que bajar los encajes no remunerados, ¿verdad? Sí. Ahora, viste, no sé si observaste en las últimas horas que el Banco Nación, en este caso, está impulsando créditos para las pymes, algunas líneas, del 25%. Y ahí se ve digamos, sí. Es el banco que siempre trata de marcar la cancha y está intentando con esto que se va a lanzar las próximas horas. Mañana me confirmaron que van a estar lanzando estas líneas de una tasa del 25%. ¿Esto crees que los bancos privados van a seguirlo o es una iniciativa del Banco Nación que por ahora, como pasa también con las tasas de los créditos hipotecarios, que siempre el Nación es el que mejor tasa ofrece, y hay una brecha importante con el resto? ¿Crees que es algo para el sistema financiero esta señal que da el Banco Nación o lo ves más con algo más por el lado particular, individual de esta entidad pública? No, y te sumo otra circular que estuvo circulando ayer a la tarde, justamente estuvo circulando, de que también se estaría ofreciendo el programa Ahora 12, nuevamente, ¿no?, con cuotas sin interés. Ahora para 20, el consumidor. Sí, 20 cuotas. Ahora 20. Sí, 20 cuotas sin interés. Me parece que sí, efectivamente, ahí el Banco Nación está buscando ocupar un rol del cual los bancos privados se están corriendo. Okay. ¿Por qué se están corriendo los bancos privados? Bueno, creo que esto ya se viene hablando bastante, de que ha habido una reestructuración de las carteras de los bancos desde que asumió este gobierno. El crédito privado estaba muy destruido y empezó a remontar muy fuertemente en 2024. En 2025 ese crédito había crecido mucho, tuvo un shock de tasas importantísimo desde julio hasta noviembre, con este cambio de la política monetaria, las tasas endógenas, etcétera, mucha más volatilidad. ¿Y qué sucedió con los créditos privados? La mora se fue para arriba, ¿no?, muy fuertemente, sobre todo en las familias. Yo creo que los bancos privados en este momento están reestructurando sus carteras porque quedaron con una cantidad de mora mayor a sus preferencias, ¿no? Por eso es que se vuelven a volcar hacia los títulos públicos, están intentando prestar menos. Fede, a ver, ahí te estamos perdiendo. ¿Vos me escuchás bien? Estamos ahí teniendo... Ahí va. Tan hartos. A ver, ahí, Fede, ¿me escuchás ahí? Porque se cortó recién la conexión. Ahí te escucho. Sí. Ahí te volvimos a tener. Sí. Ahí me toman. Complétame. Bueno, decía que aumentó la mora, ¿no? En el momento en el que había crecido mucho el crédito, suben las tasas de golpe, empieza a aumentar la mora, y por eso los bancos privados quieren prestar menos, ¿no? Y por eso también las tasas activas son mucho más altas que las pasivas. Fíjate que la tasa de los plazos fijos está negativa por debajo de la inflación, pero la tasa de los créditos personales es una tasa del 35-40% real, ¿no? Es decir, por encima de la inflación. Entonces, evidentemente, sí, los bancos privados que debían, según el plan económico, ¿no?, empezar a ocupar el rol de banco, dijeron, bueno, nos pasamos de largo, estamos ocupando demasiado el rol de banco, queremos retroceder un poco, y creo que sí ahí coincido que el Banco Nación intenta posicionarse y va a ser de alguna manera el proveedor de crédito al sector privado en un momento en el que se corren los bancos privados. Esto evidentemente es parte de
de la reestructuración general de la economía, ¿no? Por el cambio que hubo de precios relativos y por el cambio que hubo de la política monetaria con el tema de las tasas endógenas. Sí, recién en una respuesta me remarcabas que el gobierno ya no tiene como prioridad número uno la desinflación. Entonces, estamos observando para los próximos meses que la inflación va a seguir alta y va a durar más. Incluso hasta te pregunto si hay chances de que la inflación en el punta a punta, digo, por ahí es muy prematuro por la época del año en la cual estamos, pero si vamos a observar una inflación mayor a la del 2025, ¿crees vos? ¿O no? ¿Es muy prematuro? ¿Y cómo lo ves? En esta también premisa del gobierno, ¿viste? De generar expectativas, anclar expectativas de que empiece con cero la inflación en algún momento del último semestre del año. Yo creo que es tranquilamente posible que tengamos una inflación mayor que el 2025 y no lo veo mal. Es decir, si esa mayor inflación viene de la mano con recuperar poder adquisitivo, que se recupere la actividad, que el Banco Central acumule reservas, bueno, me parece que es de alguna manera compensar un poco el sacrificio de los 2 primeros años del plan económico, ¿no? Del plan de estabilización. De alguna manera compensar un poco y no significa que hacia adelante la inflación no vaya a converger a valores de la inflación internacional como pretende el gobierno. De alguna manera lo haces un poco más lento, pero un poco más equilibrado, ¿no? Más sustentable en términos productivos, más sustentable en términos del Banco Central. Yo lo vería mejor. De cualquier manera, esto hay que verlo porque ahora lo que tenemos es un shock petrolero importante, ¿verdad? Que beneficia a Argentina en términos de divisas, pero por el otro lado, que impacta en las naftas, impacta en la inflación. Deberíamos ver en marzo y abril ese impacto porque las naftas aumentaron significativamente durante marzo y vamos a ver hacia adelante qué sucede y a dónde se estaciona el precio del barril Brent porque el conflicto todavía no está terminado. Eso puede ser compensado con apreciación cambiaria, como venimos viendo durante el mes de marzo, o el gobierno puede, de alguna manera, intentar que el tipo de cambio de acá en adelante vaya, por lo menos manteniéndose en términos reales, ¿no? Y no buscando compensar de alguna manera el shock de naftas con apreciación cambiaria a cambio de comprar más reservas. Sí. Yo creo que decidan una cosa o decida la otra, va a ser el resultado de si, bueno, apostamos nuevamente fuertemente a la desinflación o nos mantenemos en este nivel de inflación entre el 2,5 y entre el 3, a cambio de esto, ¿no? De acumular más reservas y de inyectar más pesos en la economía. Bueno, ahí del tipo de cambio te pregunto, porque vos bien remarcabas esta apreciación del peso, que aparte incluso llama la atención que los países de la región devaluaron sus monedas frente al dólar en el mundo y Argentina siguió, nada, en términos prácticamente sin cambio, si uno mira el precio del dólar de fines de febrero y lo compara con lo que está cerrando ahora en marzo. ¿Cómo analizás ese tipo de cambio también? En términos también de flujos, ¿te sorprendió toda esta dinámica del tipo de cambio? Y si ya crees que estamos realmente con un problema con el tipo de cambio y se va a empezar a hablar del atraso cambiario y qué efectos tiene eso en la economía. Bueno, lo que yo planteo es que lo que tenemos es un dólar pisado por el sector privado, ¿sí? Es decir, si bien, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? El Banco Central compró reservas y a la vez vendió dólar link. Que esto es razonable porque es probable que tengamos exportadores que están obligados a vender sus dólares, entonces los venden, pero a cambio se cubren, ¿no? Entonces, de alguna manera, la posición del Banco Central se mantiene neutra. Sin embargo, uno mira desde diciembre hasta acá y el Banco Central redujo mucho su venta de futuros, ¿no? Y a la vez compró dólares. Es decir, tenemos un Banco Central que está, si se quiere, empujando hacia arriba el precio del dólar. Entonces, y pese a eso, el tipo de cambio sigue bajando, ¿no? Entonces, a mí me parece que no tenemos en el gobierno una política explícita de pisar el tipo de cambio como sí lo tuvimos durante el año pasado, sino que eso tiene que ver con flujo del sector privado, con empresas que colocan ON y eso lo liquidan en el mercado de cambios, o con importadores que están decidiendo pagar menos importaciones a cambio de hacer tasa, ¿no? Si vemos las importaciones durante enero y de febrero, fueron mucho menores que las de enero y febrero del año pasado. Los pagos, ¿sí? El número de vengado es mayor, pero los pagos fueron mucho menores, o sea, los importadores de alguna manera están acumulando deuda en dólares y están manteniendo posiciones en pesos, y bueno, y obviamente las exportaciones del sector petrolero. Entonces yo creo que hay una apreciación del tipo de cambio que viene del sector privado, a diferencia del año pasado, cuando era el gobierno el que vendía reservas, o el que vendía futuros, o el que vendía dólar link, o el que subía
A ver, otra vez te estamos perdiendo ahí, Fede. Quizás A el ver, sector ahí, privado ahí no está. quiere decir que no sea problemático. Hola, hola. Sí, ahí Ahí tenemos un estamos. inconveniente. Bueno, Decía esto, sí, que surja el sector privado no quiere decir que no sea problemático, ¿no? Porque de cualquier manera una apreciación exagerada del proveniente del sector privado te puede traer los mismos problemas que una apreciación exagerada proveniente del sector público. No es para financiar crédito público, sino es para financiar crédito privado, que se invierte en el sector petrolero, que son mayores exportaciones hacia mañana, pero no quiere decir que el resto de las industrias, que obviamente que a nivel de productividad corren de atrás, y no se ha tenido una política tan fuerte, ¿no?, para bajar el costo argentino y que esas industrias puedan competir, entonces igualmente puede ser perjudicial. Fede, hace un par de semanas, una semana y pico, publicaste una columna en ámbito El dólar y la apreciación cambiaria que no se discute. 2 puntos, una enfermedad holandesa. ¿A qué te referís con una enfermedad holandesa y qué riesgos implica eso si en Argentina se replica esa enfermedad? Bueno, es justamente el tema que estaba Mm. mencionando, ¿no? Enfermedad holandesa se dice en estos procesos en los cuales un país, ya sea por un descubrimiento de un recurso natural o porque se puede empezar a explotar un recurso natural, como es el caso de Argentina con el petróleo, ¿no? Luego de años de perforaciones y luego de que el petróleo no convencional fuera rentable, etcétera, y de la política que ha tenido YPF en torno a Vaca Muerta, bueno, Argentina descubre o empieza a explotar un recurso natural, ¿no? Eso genera que los precios relativos de la economía se acomoden, porque tenés un sector productivo que te genera muchísima entrada de divisas, primero desde el sector financiero para financiar las inversiones, como está sucediendo hoy en día, y luego va a ser a partir de las exportaciones, ¿no? Ya tenemos obviamente algo de exportaciones, pero hoy en día también es muy importante lo que está entrando por el sector financiero del petróleo. ¿Esto por qué es un riesgo? Porque el día de mañana, si vos no tenés una política para que eso A ver, ahí otra vez. Qué lástima que no, la conexión no es de la mejor calidad. A ver, Fede, por ahí nos escuchás ahora que no tenemos video. A ver, ahí. De última, de mantengámoslo sin video, productividad si no. de ese Sí, sí. sector, Ahí está. entonces el resto de los sectores, hola, hola. Sí, Sí, no ahí es te óptimo. escucho otra vez. Se van a perder El te- mis elocuentes gesticulaciones. Bueno, eh, lo que decía es, eso es un riesgo para el resto del sector de la economía, porque claro, el tipo de cambio, si vos no intervenís para nada, se coloca al nivel de tu sector más productivo, ¿no? Y eso deja fuera de la cancha un montón de sectores, y en el momento en que se interrumpe el flujo, por ejemplo, el día de mañana, ¿no?, con una caída del precio del Brent, que bueno, ahora justo en este contexto estamos al contrario, ¿no? El Brent está por encima de su precio histórico, entonces nos vemos beneficiados. El día de mañana ese flujo se revierte o hay un reversal del flujo hacia los países emergentes, y bueno, eso te deja sin tu sector estrella y sin todos los demás sectores que dejaste que cayeran bajo el peso de la apreciación cambiaria. Fede, te hago la última para ya concluir la entrevista y un poco después de todas estas medidas que viste últimamente del Banco Central, esta política monetaria que describiste, mirando también lo que está pasando en el mundo, ¿no? Creo que también hay que seguir muy de cerca qué va a pasar con el precio del petróleo y también qué va a pasar con la Reserva Federal, si va a incluso a subir las tasas en algún momento, porque eso también nos juega en contra. ¿Cómo ves lo que viene para la actividad económica? Digo, ¿ves incentivos para que pegue la vuelta? ¿Ves una actividad económica que va a seguir estancada? ¿Ves un salario que le va a costar ganarle a la inflación? ¿Cómo te imaginás? Y sobre todo pongo el acento en la segunda parte del año, entendiendo que también ahí, bueno, se juega bastante el gobierno porque vamos a estar empezando a entrar en un año electoral, ¿no? Bueno, para empezar, tema P de Estados Unidos, desde LLZ lo que venimos discutiendo un poco internamente es que la Fed quizá está demasiado laxa en este momento, al menos como nosotros venimos evaluando las condiciones internacionales, ¿no? De hecho, en la última meeting siguen hablando de una baja de tasas durante este año, y nosotros vemos el siguiente contexto: una inflación que está acelerándose más de lo esperado, un conflicto internacional que está durando más de lo esperado, un mercado laboral que es resiliente, es decir, pareciera que todas las señales indican que debería ponerse más hawkish la Reserva Federal, ¿no? Pero por ahora parece que no han tomado nota de eso, entonces, bueno, veremos cómo evoluciona esto y si de cara al año que viene eso cambia y bueno, pasamos de un path de bajas de la tasa a suba, ¿no? Eso veremos.
Después, lo que me preguntaba respecto a cómo veo la actividad en Argentina. A mí me parece que la actividad no es una cuestión de que pegue la vuelta, sino que la actividad está en expansión, ¿no? El PBI está creciendo en Argentina. Me refiero a los sectores más... Bueno, sí, a eso, ahí vamos ¿no? a eso. Lo que pasa es que es un crecimiento muy heterogéneo, donde hay sectores ganadores y sectores claramente perdedores. Claro. Y el principal problema del plan económico es que los sectores ganadores tienen una baja elasticidad de empleo y los sectores perdedores tienen una alta elasticidad de empleo. Yo creo que esta dinámica, en términos generales, va a continuar, ¿no? Y me parece, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de tipo de cambio hoy, me parece que el poder adquisitivo de la media de la población va a subir por el consumo de importados, ¿no? Es decir, los importados se van a seguir abaratando y va a crecer el poder adquisitivo de los importados, pero van a seguir sufriendo las industrias locales. Yo me imagino que los sectores ganadores se van a seguir expandiendo, que los sectores perdedores quizás se mantengan estancados. Me imagino un crecimiento del desempleo, ¿no? Es decir, esta dinámica que vimos el año pasado, ¿no? Con crecimiento del PIB, pero también crecimiento del desempleo, creo que va a seguir. Y bueno, creo que eso va a derivar en que el Gran Buenos Aires, ¿no? va a seguir sufriendo mucho el contexto actual, mientras que las provincias más ligadas al agro, a la minería, bueno, el interior de la provincia de Buenos Aires mismo, las provincias más ligadas a la minería, van a vivir como otra película del proceso del plan económico. Me parece que eso es, el principio, el escenario base es ese. Excelente, Fede. Bueno, un placer. Recordame tu cuenta de X. Ahí los que no te siguen todavía, que no deben ser muchos, pero alguno por ahí se pierde, pero muy interesante seguir tus tweets. Bueno, tanto de X como de Instagram. Instagram también. La cuenta es Fede-Machado-B, B larga. Así que bienvenidos todos los que quieran seguirme, que vamos discutiendo el día a día de este hermoso país. Gracias, Fede. Te mando un abrazo grande. La seguimos. Gracias, querido. Un abrazo grande. Abrazo. Hablamos con Federico Machado, economista de la consultora LLZ. Hacemos la pausa y ya venimos aquí en Radio LED. Estamos hasta las 11 aquí en Señal de Mercado. En Señal de Mercado vamos a lo que realmente importa en la Argentina. El dólar, la inflación, los mercados, las oportunidades de inversión y de negocios, pero también la economía real. La que impacta en las empresas, en el empleo y en el día a día de las personas. Eso es Señal de Mercado. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólar MEP, acciones, CDRs, cripto, fondos comunes de inversión en pesos o dólares a las mejores tasas del mercado. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta Cocos. Cocos. Descarga la app y simplifica tus finanzas. Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. Cuit 30 57 14 21 35 2. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Desde hace más de 80 años, acompañando a nuestros clientes en sus decisiones de inversión. Cohen, aliados financieros. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Economía, mercados e inversiones. Lo que mueve al país, explicado sin vueltas. Señal de Mercado.
Muy bien, seguimos en señal de mercado. Abrió el dólar para abajo. Está cortando una racha de 2 subas consecutivas. Veremos cómo sigue la dinámica. Pero bueno, llegó la hora de compartir una sección que me encanta, que tiene que ver con los números de la pelota. Bienvenido, Jordán Galiquio. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo te va, Juan? ¿Todo bien? Lindo reencontrarnos. Además, un día especial porque hoy hay fecha FIFA. Se van a conocer los últimos 6 clasificados al Mundial y además juega la selección argentina. Totalmente. Un partido que, por lo que fue el último, el viernes ante Mauritania, si bien ganó Argentina, parece que toma mayor relevancia por cómo jugó Argentina justamente el último viernes en la cancha de Boca. Se corrió 15 minutos, va a estar empezando 8:30 hoy el partido del seleccionado campeón del mundo. Bueno, ¿qué historia me trajiste hoy del Mundial? Vamos a cambiar un poquito la pelota por la camiseta. Dale. ¿Te parece? Porque vamos a hablar de las marcas que van a vestir las camisetas que van a disputar la Copa del Mundo. 10 marcas confirmadas. Justamente en enero había una nota de ámbito financiero reflejando, Eduardo Primbelli la escribió, reflejando las marcas. Adidas ya tiene el 1 asegurado. Suceda lo que suceda hoy con los clasificados del repechaje, que serán 6. Adidas tiene 14 equipos, 14 camisetas, ya han sido presentadas, son muy lindas, cada uno puede entrar a las redes, buscar, elegir. A mí particularmente una de las que más me gusta, la suplente de México, una blanca con la marca Adidas y el escudo. Lo va a seguir Nike seguramente, y muy cerquita Puma. Quizá Puma lo pueda empatar a Nike dependiendo si hoy tenemos un clasificado más que se suma. Ahí está cómo están los grupos. Recordemos, esta noche se van a conocer los 6 clasificados de repechaje. Eso está muy bueno, lo que nos está mostrando Vicky. Vamos Bolivia. Y Bolivia la chance. Bolivia juega mañana en realidad, porque empieza a las 12, a las 00, pero bueno, nadie se va a acostar, aquellos que quieran verlo, pero bueno, un poco tiene que ver con esta cuestión, Adidas mandando en el Mundial con más equipos de la historia, que van a ser 48. Pero ¿qué marcas han vestido a los campeones del mundo? ¿Cuál es la marca que más títulos tiene? ¿Seguirá la misma tendencia? ¿Qué pensás? Y a ver, me pienso en las grandes marcas, en las 2 que lideran. Tiene una trampa. A ver. La trampa es que los primeros 5 mundiales no registran marca. Ok. Pero bueno, pienso en Adidas, pienso en Nike. Alguna de ellas liderando. Ahora, decime vos cómo es esa dinámica y cuál lidera. Bueno, vamos a empezar por la trampa. A ver. En el año 54 fue campeón Alemania, aquella final contra Hungría, el milagro de Berna. Se habían enfrentado en fase de grupos y Hungría ganó 8-3, los fabulosos magiares. Pero en la final llovió mucho, hubo mucho barro y Alemania hizo la gran diferencia, no solo por el juego físico teutón, sino por los botines del gran Adi Dassler. Fue el primer ingreso. La camiseta no era Adidas, pero sí los botines que marcaron un poquito la historia. Por eso se empieza a contar que la primera camiseta con sponsor fue la de Brasil 58. La trilogía de Pelé con la marca Atleta. Por eso Atleta es la segunda marca que más veces ha sido campeona del mundo, Juan, con 3 títulos mundiales. Y efectivamente la más ganadora es Adidas, con 7, además repartida en 4 selecciones. Alemania, por supuesto, 2 de las 3 de Argentina, una con España y una con Francia, la del 98, claro. Aquella con la 10 de Zidane, ¿no? En el pecho tan marcada y tan conocida. 2 títulos tiene Umbro, con lo que ha sido Inglaterra en su casa en el 66 y Brasil del 94. Le Coq Sportif, y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Argentina. Y una más. Ahí no. Bueno, el auge de la marca fue en los 80. Por eso Italia en 1982 también usó Le Coq, aquella selección de Paolo Rossi como goleador. En el Mundial de España, Le Coq también tuvo 2 títulos y Puma tiene uno solo, aquel de Italia 2006. Mirá. En el Mundial de Alemania han sido las marcas más ganadoras. Algunos detalles que te quería marcar. Dale. Te decía, lo de Brasil y este vínculo Pelé con la marca Atleta que ha ido
y la instauración de la canariña, que es otra historia, quizá para otro momento. El doblete de Lecoq, muy interesante con Argentina y con Italia, sobre todo la camiseta del 86, Juan, con aquella historia anecdótica. Seguramente vamos a estar subiendo algún link que tiene que ver con cómo fueron a buscar la camiseta azul brillante del partido con Inglaterra, porque hay un programa en sí mismo. Y me quiero quedar con la de Alemania del 90, quizá para mí la más linda de las campeonas del mundo. Vos me podrás decir, ¿te gusta más la de Francia, alguna bueno. de Argentina? Está buena. Recordemos Argentina en 78 Adidas, 2022 Adidas y en el 86 Lecoq. ¿Por qué con la de Alemania? Porque rompió con los colores a la blanca tradicional. Pero además, ¿te acordás que tiene los 3 colores de la bandera en el pecho? Sí. Con escalas. Sí, bueno, sí. Esa camiseta, ahí lo estamos viendo a Andreas Brehme y a Lothar Matthäus de espalda, Tommy Hasler de frente. Tiene que ver con la reunificación de Alemania. Claro. Habían jugado la Euro del 88, pero en el 89 cae el muro de Berlín. Y eso tiene que ver con esta connotación sociopolítica, geopolítica, que significó después la Alemania unida pos de ganar ese mundial con el gran Franz Beckenbauer como entrenador. Lástima que lo sufrimos como argentinos. Sí, te iba a decir eso, o sea, yo veo esa imagen, está bien, re linda la camiseta, todo, pero la verdad que en el corazón me duele ver esa imagen porque estábamos ahí, de hecho. Me duele Codesal. Me duele Codesal, pero me duele también las lágrimas del Diego, ¿viste? Y la bronca que generó haber perdido ahí. Era una selección que venía a los tumbos, pero viste, el corazón argentino llegó y todos teníamos esa fe. Si bien yo, a ver, que tenía 5 años, ni me acuerdo de eso, pero lo viví muy de cerca después de haberlo visto en mi primer mundial en 94, y la verdad que duele todavía esa imagen. Sí, totalmente, Juan. Y bueno, para cerrar, ¿qué significa ser la marca que viste al campeón del mundo? Bueno, aumento, por supuesto, en patrocinios, renegociación de contrato con la federación ganadora. Si nos basamos en los últimos 2 mundiales, tanto Nike con Francia en 2018 y Adidas con Argentina tuvieron un salto cualitativo en las ventas y cuantitativo, sobre todo. Más de 50 millones de pesos, los números que cuentan, estuve rastreando en 50 millones de dólares, perdón, que tienen que ver con los ingresos solamente de venta de camisetas, 53 en el caso de Francia y lo que tiene que ver también con la selección argentina. Y además el alza en el contrato. Por ejemplo, Argentina hasta 2020 cobraba 11 millones al año, según publicó el diario El Cronista en su momento, pero luego el contrato se extendió hasta 2026 y subió a 15 millones anuales, según acordaron ambas partes. Así que vestir al campeón del mundo, Juan, tiene su premio. Bueno, muy interesante, Jorge. Entonces ahí estaba viendo, ¿quién tiene más chances, Adidas o Nike? Viendo las selecciones que hoy visten a cada uno, ¿no? Nike, Brasil, por supuesto, Francia. Me parece que están ahí entre los candidatos de Nike y de Adidas. Bueno, obviamente la selección argentina. ¿Quién más está? España, Alemania, ¿no? Sí, son los nombres que están. Sí. Yo no lo descartaría a Marruecos por el mundial que hizo la última vez. Metés un batacazo ahí, que lo viste Puma, al igual que Portugal. Creo que son los 2 grandes candidatos de la otra marca alemana, donde también hay una historia de pelea entre hermanos que terminaron en su ciudad, hasta enterrados en el mismo cementerio, pero tan lejos uno del otro. Hay una película excepcional, pero bueno, vestir al campeón del mundo para la marca que sea tiene su premio y además la instalación, ¿no? a nivel mundial. Ojalá que siga siendo la misma, ojalá que sea el Mundial de Argentina. También lo cierto es que futbolísticamente deberá levantar el equipo de Lionel Scaloni. Muchas gracias, Jorge. Un placer. La seguimos el martes que viene. Pausa musical y ya venimos con el cierre del programa. Otra vez el huracán conoce su conciencia, como le pasó a Juan. El súper que dirán, la culpa destilada en cubas de roble. Y las palabritas que ahora resultan demasiado nobles
Muy bien, estamos prácticamente en el cierre, pero todavía no nos vamos a ir porque además de los mercados también queremos seguir muy de cerca qué está pasando en la economía real, y uno de los sectores que arrancó el año con alguna duda también, el sector es de los perdedores, viendo los que cayeron, viendo los que subieron. Y la verdad, hotelería y gastronomía arrancó 2,2 abajo, el dato que publicó el INDEC la semana pasada del EMAE. Pero vamos a meternos de adentro, digo, cómo están viendo aquí en la ciudad de Buenos Aires la actividad de la gastronomía y también en una fecha especial, ¿no? Porque estamos en vísperas de Pascua, con todo lo que implica ello también, donde muchos por ahí apuestan a que el ticket crezca. Y vamos a hablar, en este caso, vamos a entrevistar a Germán Tano Ruberto, que es dueño y chef de Bernardino, y ya lo tenemos ahí conectado. Germán, bienvenido a Señal de Mercado. ¿Cómo te va? Juan Pablo Marino, de este lado. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, primera pregunta que te dejo ahí en el aire es ¿cómo está transitando este comienzo de 2026 la actividad gastronómica aquí en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué puedes decirnos de lo que estás viendo vos ahí como ahí referente de la cocina aquí en Buenos Aires? Bueno, justo recién estábamos en una reunión un poco hablando de este tema, ¿no? Está difícil la situación porque hoy por hoy el consumo, o sea, el público que antes se podía dar la posibilidad de salir 1 o 2 veces por semana, lo primero que corta es la salida. Entonces, a nivel volumen, hoy estamos bastante complicados porque no te da la rotación de gente en el restaurante como para poder cubrir los costos. Yo, por suerte, soy un bendecido en ese sentido porque trabajo dentro de un hotel. Claro. Y el turista, más o menos, si bien le parece un poco caro, estamos todavía en una temporada alta. La temporada de cruceros termina ahora después de Semana Santa, así que toco madera que continúe un poquito más. Pero entonces tenés como ya sabés con lo que se te viene, porque tenés ya la previsión de la ocupación que tiene el hotel, y con esa previsión ya sabés medianamente cuánto room service voy a tener, cuántos desayunos voy a tener, quién se va a quedar más o menos a almorzar, cuántas cenas puedo llegar a tener, y aparte porque brindo el servicio también de lo que es media pensión. Entonces, en ese sentido, yo estoy como en una burbuja donde tengo ciertas cosas de que me ayudan a subsistir de mejor manera. Pero igualmente, ahora yo sé que tengo una segunda etapa que es baja temporada y que ahora tengo que ajustar un montón los números y las cosas. Bueno, de eso te iba a preguntar, Germán. ¿Qué estuviste haciendo en el último tiempo, dada la debilidad de la demanda interna, si querés? Y también por el tipo de cambio hemos visto que los turistas tampoco es que están llegando a la Argentina en forma masiva, ¿no? Entonces, ¿qué estuviste haciendo el último tiempo justamente para sustentar el negocio, hacerlo más sustentable y que finalmente te den los números, ¿no? Bueno, principalmente ser competitivo, estando dentro de un hotel, ser competitivo con lo que tengo alrededor, ¿no? Pues si pongo precios que no son acordes, me va a ganar el de la esquina, me va a ganar el de la vuelta, entonces ahí busco la competencia y estar con precios, con una calidad de hotel al mismo precio que afuera. Entonces, quizás tengo menos margen de rentabilidad y tengo que achicar costos por otro lado. Y bueno, ahí es donde tenés que comprar bien, donde tenés que elegir bien tu proveedor, donde tenés que hacer buenos partners, donde esos partners te acompañen en acciones, como bodegas, que te ayuden a poder tener un poquito o de mejores precios, bonificaciones especiales, o llegar a arreglos por vino por copa, que te regalen una parte, la otra la pagás. Es como que tenés que empezar a hacer un ensamblaje de un montón de cosas para que te dé el número, y yo hoy tengo un menú de 22.000 pesos y un menú de 26 adentro del hotel. Entonces, la realidad es que los costos fijos son altos. Hoy, lamentablemente, el personal no gana lo que se merece o lo que necesitaría para poder vivir, pero también si yo lo miro en los números, es un costo altísimo hoy el que se tiene de personal, por todo lo que es las cargas y también todo lo que tenés atrás de costos extraordinarios que tenés sobre el valor del personal. Germán, y bueno,
viendo un poco también que se acerca Semana Santa, contame un poquito el público que suele acudir a Bernardino y también en estas fechas que el pescado me parece que clave, ¿no? Toma protagonismo. ¿Y cuáles son los platos estrellas del lugar que vos liderás? Bueno, por suerte el pescado este año, como estamos bastante amesetados, no se viene un precio que se dispara, porque siempre aprovechan las pesqueras, Navidad o Año Nuevo, fiestas o Semana Santa, a meterle un 10, 15, un 20. Viene tranquilo. Viene tranquilo, por suerte eso vino tranquilo y nos permitió poder tener previsión y armar los menús con tiempo. Mira, un poco es lo clásico. Al mediodía nosotros tenemos clientes que son empresas, oficinas que están alrededor del restaurante y la verdad que buscan un buen ambiente, tranquilo, relajado, donde se pueden charlar y seguir trabajando un poco mientras comen algo. Entonces ese es un distintivo porque vienen a seguir trabajando sin poder disfrutar, sin perder eso de disfrutar un poco mientras estás laburando. Entonces tenemos mucha gente de la zona, algo de gente del barrio, tenemos algunos clientes que se acercan cotidianamente a comer, pero nuestro fuerte es el mediodía. Sabemos que a la noche la zona todavía no es una zona que pasás de Corrientes una cuadra a la derecha para el lado de Sarmiento y ya no es el mismo flujo de gente. Claro. Entonces, el mediodía nuestro es básicamente empresas, oficinas, gente que está a la redonda del restaurante, ahí cerquita. Y la propuesta nuestra Semana Santa, básicamente basada en pescado. Vamos a trabajar paella, vamos a dar alguna empanada gallega, vamos a tener la pesca del día que tenemos siempre, que la vamos rotando. Platos simples, sencillos y la verdad que tengan un costo que la gente pueda darse el gusto de venir. Bueno, Germán, ha sido un placer. Gracias por esta comunicación y bueno, suerte para lo que viene y que repunte la actividad. Ojalá estamos todos esperando que pase. Bueno, abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. A vos. Bueno, estamos en el cierre de Señal de Mercado, 10:59. El mundo sigue en vilo respecto a qué puede pasar con la guerra. La última novedad, reitero, lo comentamos al comienzo del programa, tiene que ver con que Trump evalúa retirar sus tropas de Irán sin liberar el estrecho de Hormuz. Los mercados están recibiendo positivamente la noticia, así que veremos si finalmente hay alguna solución, una luz al final del túnel y la economía empieza a estabilizarse de lo que ha sido un marzo, insisto, muy rojo para los mercados y en términos de precios, inflación, bueno, la más importante en varios años. Tenemos que remontarnos seguramente para lo que es Estados Unidos a niveles del 2022, cuando ahí tuvimos el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos tenemos que despedir, como siempre les agradecemos estar ahí del otro lado y nos reencontramos el próximo martes aquí en Radio LED. Esto fue Señal de Mercado. Chau, chau. Esto fue Señal de Mercado, donde la economía y los mercados se entienden de verdad. Con Juan Pablo Marino. Hasta el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio LED. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.